Queridos hermanos en Cristo Jesús, es martes santo. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 13, versos del 21 al 33 y versos del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús pone el acento en quien lo va a entregar. Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. A pesar de que Jesús les ha manifestado su amor, uno de los suyos se pierde. Jesús se estremece y los discípulos se quedan sorprendidos, sin poderse explicar por quién Jesús está manifestando esas palabras. Jesús no está pensando en salvarse él. Ante aquel que lo traiciona, está más preocupado por salvar al traidor, porque sabe que se pierde y que va a perder la vida. Así sufren los padres, sobre todo aquellos que son temerosos de Dios y que aman verdaderamente a sus hijos cuando saben que alguno de ellos se pierde en el alcohol, en la droga, en las pandillas. Se menciona ahora por primera vez al discípulo amado, el más cercano, llamado así también el como el discípulo amado que ya les he manifestado. Este discípulo es la figura de la comunidad,
que se deja amar, que se deja transformar por la presencia de Jesús. La respuesta de Jesús no revela el nombre del traidor. Tampoco nosotros debemos desilusionarnos. Si en todo caso alguno nos falla, o nos abandonan, o nos traicionan, muchas veces eso es propio de la debilidad humana, es fruto del egoísmo. Jesús no busca romper con el que va a traicionarlo, aunque lo señala como aquel a quien yo le entregue un pedazo de pan. Jesús no ha venido a juzgar, ha venido a salvar. Ofrece a un comensal un trozo de alimento, y esa era la señal. Lo que Jesús ofrece a Judas es su misma persona, que está dispuesto a aceptar la muerte. Lo invita a rectificar, a cambiar el camino, el rumbo. Le invita a comer su carne y a beber su sangre. Le invita a unirse a Él. Jesús responde al odio con amor, poniendo su vida en manos de su amigo. Le responde a Judas, le corresponde a Judas hacer su última opción, tomar el camino que él desea. Judas tomó el trozo de pan y salió enseguida. El gesto de amistad de Jesús no encuentra en Judas una respuesta positiva. Judas se identifica con los principios y valores del mundo, del sistema, de aquello que se opone a Dios, aquello que arranca la vida. Y así interioriza el evangelista al decir, entró en él Satanás. Entró en Judas el interés por el dinero. Entró en Judas el interés por el poder. Entró en Judas el interés de atentar incluso contra la vida de una persona por adquirir todo lo demás. Jesús ha mostrado a Judas su amor hasta el fin. Lo ha intentado rescatar, pero no intenta forzarlo. Respeta su libertad, su opción, aun a costa de su propia vida. Y Judas se ha dado su propia sentencia. Es inútil prolongar la situación. Por eso Jesús le dice, hazlo pronto. Judas administra los fondos del grupo. Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús probablemente le decía, prepara lo necesario para la fiesta o da algo de dinero a los pobres. Judas sale llevándose el trozo y con ello se lleva la vida de Jesús para entregarlo y entra en las tinieblas. Por eso nos dice el evangelista, era de noche. Jesús ha puesto libremente su vida en manos de su enemigo, por amor al hombre, para salvarlo. Así manifiesta el máximo amor, y el amor manifestado es el de Dios mismo, que llega al don de la propia vida para salvar al género humano. Las palabras de Pedro, se declara dispuesto a dar la vida por Jesús. No entiende que no se trata de morir por Jesús, sino de dar la vida con y como Jesús. Siguiendo a Jesús, el hombre no sacrifica a Dios, sino que se hace don suyo para con los demás. Replicó Jesús,
¿vas a dar tú la vida por mí? Pedro responde, sí. Y Jesús manifiesta, te lo aseguro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Jesús no necesita sacrificios por él. Dios no absorbe al hombre, sino que lo empuja a amar. Pedro pretende vincularse solamente a Jesús, sin comprender que éste es inseparable de la vida de la comunidad. Dar la vida con Cristo y por Cristo también implica dar la vida por la comunidad, ser testigo de Cristo ahí. Pedro, que se ofrece a morir por su Señor, al ver derrumbada su falsa idea de Mesías, acabará negándolo. Sus negaciones serán inicio o tendrán su origen en el miedo y también en la profunda decepción que tiene. Pero Pedro más adelante también será transformado por el amor, será perdonado y terminará dando testimonio de Cristo con su propia vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.